Hola, buenos días. Mi nombre es Enrique Estrada, soy traumatólogo y ortopedista y adicionalmente tengo una subespecialidad en ortopedia pediátrica. Gracias a la empresa Imadine por darme la oportunidad. El tema del que vamos a platicar es referente a los niños. Vamos a hablar sobre la evaluación de la postura en el niño. Es algo relativamente frecuente que nosotros como traumatólogos vemos y es algo importante para ustedes los padres para que sepan y entiendan que muchas de las alteraciones en los niños se deben de manejar de una manera muy diferente a lo que se ha hecho con anterioridad. Antes de esto hay que saber que los niños cuando acuden a consulta, en el 90% acuden por presentar alteraciones en la marcha. El aprender a caminar es un proceso de aprendizaje. Es un proceso el cual el niño va a comenzar a establecer desde aproximadamente los 9 o 10 meses. Posteriormente, el niño debe de aprender a guardar equilibrio entre su cabeza, sus hombros, su espalda, sus pies y posteriormente fortalecer los músculos que se van a encargar de hacernos caminar. Esto quiere decir que muchas personas, incluso muchos pacientes, acuden a consulta porque el niño camina de una forma diferente, de una forma chistosa, y esto es algo completamente normal. Debemos explicarles que el paciente está en una etapa de aprendizaje, por lo tanto, mientras no encontremos algún tipo de alteración o patología, no tienen por qué preocuparse. Esa es una breve imagen que nos habla y que nos ejemplifica el proceso de la marcha. El caminar es un proceso muy importante en el cual se involucra todo el organismo y prácticamente el 70% de los músculos. Entonces, esto es lo que debemos de aprender a desarrollar y después de eso partir para establecer si existe alguna patología o no. Nosotros debemos entender, tanto como médicos y como padres, que hay un proceso de aprendizaje. El niño más o menos entre los 10 y los 12 meses va a realizar una marcha asistida. Posteriormente, entre los 12 y los 14 meses, va a soltarse a caminar de una manera autónoma. Aproximadamente entre los 17 y 21 meses, el niño va a empezar a desarrollar habilidades como subir y bajar escaleras, y cerca de los 2 años y medio o los 3 puede realizar el apoyo sobre un pie. Esto quiere decir que hasta los 3 años de edad el niño establece el patrón de marcha que se considera normal. Por lo tanto, todos los niños que acuden a consulta menores de 3 años van a presentar un patrón de marcha que no puede ser catalogado como patológico, a excepción de que nosotros encontremos alguna patología específica, de lo cual vamos a hablar en un momento. Nosotros podemos hablar de muchas formas en las cuales la marcha se puede afectar. Las más frecuentes pueden ser dolor, dentro de las más frecuentes pueden ser alteraciones del movimiento, o sea, algún proceso o alguna patología en alguna articulación, o también cuando el paciente tiene alteraciones en los músculos, debilidad, tono, hablando de enfermedades que puedan afectar este tipo de patologías. Es muy importante siempre al paciente realizar una buena exploración física para poder llevar a cabo un diagnóstico. Y dentro de la exploración también podemos nombrar y debemos de utilizar el interrogatorio. Hacer una semiología, esto quiere decir las alteraciones que el padre refiere, cómo han evolucionado, con qué frecuencia se presentan, si esto produce dolor o no, si esto produce algún tipo de alteración en la movilidad de cierto grupo muscular o articular. Y posteriormente la exploración física, que creo que es el gol estándar para poder establecer un buen diagnóstico. Revisar al paciente desde su forma de caminar, si él realiza el apoyo y la oscilación adecuadas, si al momento de dar un paso realiza el apoyo del talón, el apoyo de la barra lateral y el desplante, que se conocen como los 3 rockets, y posteriormente buscar de manera intencionada alteraciones en su columna, si existe alguna pequeña curvatura, si tenemos algún acortamiento de alguna de sus piernitas y si existe limitación a la función de alguna articulación. Si es necesario, tenemos el apoyo de exploraciones complementarias o estudios de diagnóstico. En este caso, lo más usual para nosotros los traumatólogos son las escanometrías pélvicas o radiografías. Vamos a hablar de las patologías y alteraciones más frecuentes que
ocasionan alteraciones en la marcha y postura de los niños. Como traumatólogos nos podemos dar cuenta, o por lo menos podemos saber que el 60% de la consulta son niños que tienen algún tipo de alteración en su forma de caminar, presentan dolor, se cansan rápido, y dentro de todo el grupo de patologías nosotros vamos a hablar de las más frecuentes. Claro que cada patología es un tema y aparte. En lo personal voy a hablar de lo más frecuente, voy a hacer una pequeña introducción de cada patología para que ustedes se den una idea de qué es lo que puede estar ocasionando algún tipo de problema y de qué manera se maneja en la actualidad. Bueno, existe un sinfín de patologías que nos pueden generar alteraciones en la marcha en cada paciente. Cada patología es un tema aparte, son temas muy amplios. Voy a tratar de ser muy preciso en este tipo de alteraciones. Hice una lista de las alteraciones más frecuentes que nos pueden ocasionar alteraciones en la marcha y en la postura de los niños. Vamos a comenzar con lo más frecuente, la anteversión femoral. Esto es clásico cuando nosotros observamos a algún niño, algún paciente pediátrico acudir a consulta y el motivo de consulta es que el niño camina con la punta de los pies hacia adentro o camina y mete la punta de los pies. Esto es algo relativamente frecuente, podemos decir que lo vemos por lo menos en 3 de 10 pacientes pediátricos que acuden a consulta. El motivo es que el niño camina y la punta de los pies está rotada hacia adentro. El nombre término o el término médico que nosotros utilizamos se llama anteversión femoral excesiva. ¿Qué significa eso? Bueno, esto significa que en condiciones normales el ángulo de la cadera con respecto al acetábulo, que es el sitio donde embona el huesito, de manera fisiológica en la edad pediátrica tiene un ángulo de 30 grados. Este ángulo de 30 grados ocasiona que los niños caminen con la punta de los pies recta. Cuando acuden a consulta porque están metiendo la punta de los pies al caminar, a nosotros como médicos nos está diciendo que ese ángulo, que es el ángulo de anteversión femoral, está aumentado. Obviamente tiene más de 30 grados y esto está generando que el niño camine y meta la punta de los pies. La manera más sencilla de revisarla es haciendo una prueba que se llama Craig. Claro que tenemos tomografías, claro que podemos tomar una radiografía, pero clínicamente la manera de abordar esto lo hacemos con algo que se llama Craig Test. Ponemos al paciente boca abajo en decúbito ventral y giramos las piernas para ver cuánto es su grado de anteversión. Lo normal son 30 grados en niños. En adultos son 15 grados. Y en base a esta maniobra nosotros podemos partir y podemos catalogar si el paciente tiene un grado de anteversión femoral excesiva o está relativamente normal. La gran mayoría de los pacientes, si lo podemos decir en un 99%, que caminan con la punta de los pies hacia adentro, es por sentarse en esta posición, la famosa posición en W. Hay que recordar que los niños en etapas pequeñas tienen mucha plasticidad en sus huesos. Esto quiere decir que sus huesos básicamente son como plastilina. Si nosotros los sometemos a fuerzas de tensión o de presión, el hueso se va a ir deformando de manera gradual con el crecimiento y el ángulo de anteversión va a ir aumentando hasta lograr que el niño camine y mete la punta de los pies. Esa es una patología que se puede prevenir y cuando el niño ya la presenta y no se previno, la manera de manejarla es muy sencilla. Lo principal, evitar la posición en W y sentarse siempre con sus piernitas hacia adelante. Algo que es muy importante y que ustedes deben de tener en cuenta, jamás utilizar ningún tipo de zapato ortopédico, ningún tipo de férula, ningún tipo de manguera o twisters. Ese tipo de manejos son de la prehistoria, literalmente. Yo les comento a los padres, son manejos de los años 40, no se deben de utilizar. La explicación de esto es muy sencilla, se va a corregir solo sin que hagamos absolutamente nada, simplemente evitando que el niño se siente en W y se siente con sus piernitas hacia adelante. En pacientes que ya presentan ese problema, normalmente agregamos ejercicios de estiramientos musculares y ejercicios de desrotación. Pero aquí lo importante es que el cuerpo lo corrige entre los 8 y los 12 años. No debemos de utilizar ningún tipo de ortesis.
La anteversión femoral requiere algún manejo médico. En el 99% de los casos, así como aparece, se va a corregir siempre y cuando nosotros evitemos que el niño se siente en dolor. El cuerpo se va a encargar de hacer lo suyo entre los 8 y los 12 años de edad. ¿Por qué entonces se utiliza algún tipo de tratamiento? Bueno, hay un proverbio que dice, el ojo solo ve lo que la mente está preparada para comprender. Si no conocemos la fisiología de esta patología, la fisiopatología, no vamos a poder utilizar un buen tratamiento. Entonces, la clave de esto es evitar la posición en W. Otro tema muy importante, deformidades angulares de rodillas. ¿Qué significa esto? Los niños que acuden a consulta porque tienen las rodillas hacia adentro o las rodillas hacia afuera. Eso es algo muy importante porque la mayoría de los padres, incluso la mayoría de los médicos, creemos que un niño que tiene las rodillas hacia adentro o hacia afuera está desarrollando alguna patología. Y esto es falso. La angulación que presentan las rodillas hacia adentro o hacia afuera es un proceso en el cual el organismo lo está propiciando para proteger los cartílagos de crecimiento. Dicho de otra manera, el tener las rodillas hacia adentro o hacia afuera no es algo patológico, siempre y cuando se encuentre dentro de los parámetros en cuanto a mediciones y en edad. Eso es un proceso normal, todos los niños van a pasar por este proceso. Al inicio, cuando comienzan a caminar, todos los niños tienen las rodillas hacia afuera, todos sin excepción. En algunos, digamos, es más visible que en otros. Solo, sin que hagamos absolutamente nada, las rodillas se van a alinear, posteriormente se van a ir hacia adentro en valgo y al término del crecimiento va a terminar en normoeje. Esta es la evolución fisiológica de las deformidades angulares de rodilla. Si nosotros revisamos al paciente y por parámetros de edad y medición ya no se encuentra en la evolución fisiológica, claro que podemos iniciar un manejo ortopédico. Bueno, existen muchísimas etiologías del por qué las rodillas se comportan hacia adentro o hacia afuera. La más frecuente es la idiopática, no sabemos la causa, pero obviamente siempre y cuando se mantenga dentro de lo normal. Está la adquirida, la congénita y otras enfermedades raras, como la enfermedad de Brown o trastornos neuromusculares. Esto es muy importante, es algo relativamente frecuente observar niños con sus rodillas hacia afuera o hacia adentro, con las famosas férulas correctoras de varo o valgo. Relativamente estos manejos están proscritos. Lejos de no generar ningún beneficio en la angulación, van a propiciar rigidez articular y formación de úlceras. Siempre es importante revisar al paciente, ver el grupo de edad, si es necesario tomar una radiografía, medir la angulación que tiene en su rodilla y determinar si es patológico o es completamente normal. Es importante que nosotros sepamos que los niños con las rodillas hacia adentro o hacia afuera jamás deben de ser manejados con ningún tipo de férula ni ortesis. Esos manejos son manejos de la prehistoria, no se deben de utilizar, debemos de catalogar bien antes que nada si esto es una patología o no y posteriormente identificar el tratamiento adecuado para el paciente que nosotros estamos revisando. Esto es algo ampliamente revisado en la literatura, donde nos dice que el uso de férulas, prótesis o ortesis está contraindicado. Son tratamientos arcaicos y científicamente no han tenido beneficios. Muchos pacientes me dicen, mi hijo utilizó férulas, utilizó barras, utilizó un zapato ortopédico y mejoró. Claro que mejoró y realmente mejoró porque el cuerpo lo corrigió, no porque realmente los aparatos que utilizó lo hayan logrado. Esto es muy sencillo, los niños que acuden a consulta, normalmente hacemos una evaluación, hacemos una medición, en el peor de los casos manejamos con plantillas y si el paciente tiene un problema severo y es mayor de 11 años de edad, y sobre todo severo hablando de mayor de 15 grados de angulación, el tratamiento es completamente quirúrgico. En la actualidad, entre comillas, la técnica que nosotros utilizamos es el famoso crecimiento controlado. Esto consiste en detener el crecimiento tanto del fémur o de la tibia
básicamente de la rodilla, hasta que la parte contralateral crezca, se corrija la deformidad y posteriormente el paciente siga creciendo de una manera normal. Lo podemos hacer de muchas formas. Se pueden utilizar placas en 8, placas en bisagra, las famosas grapas de Blount, que en lo personal ya no los utilizo. Y esto le da la posibilidad al paciente de corregirse y evitar que sea un adulto con un problema de valgo o varo de rodillas. El siguiente tema, dismetrías pélvicas. Cuando el paciente acude a consulta y vemos que al caminar hace un movimiento que se llama claudicación, que es como un vaivén hacia arriba y hacia abajo, nosotros podemos pensar y podemos determinar al revisar lo que pueda tratarse de algún problema en algún acortamiento. A esto se le llama hipoplasia y puede ser una hipoplasia del fémur, puede ser una hipoplasia de la tibia o del peroné. Este tipo de alteraciones pues van a generar que una pierna esté más larga que otra y el manejo es muy sencillo. Podemos tener un repertorio muy extenso de cómo solucionarlo, pero básicamente en esta tabla nosotros podemos concluir cuál es el manejo. Cuando el paciente tiene un acortamiento de 0 a 2 centímetros, normalmente utilizamos una talonera. Cuando el paciente tiene de 2 a 6 centímetros, nosotros podemos ayudarnos con algún alargamiento, o si el paciente ya es mayor y está a finales de crecimiento, hacer un arresto fisario de la otra pierna que está más larga. De 6 a 20 centímetros, también nosotros proponemos un alargamiento óseo, y cuando son acortamientos mayores de 3 centímetros, se puede considerar algún tipo de tratamiento radical, hablando de alguna ablación. Esa es una imagen en la cual ilustra a un paciente con un acortamiento del fémur. Se pueden utilizar muchísimas técnicas. Lo que se hace es hacer un corte en el hueso y de manera diaria ir alargando el fémur para que crezca y posteriormente se llene de hueso en esa zona. Podemos lograr incluso hasta cerca de 12 centímetros de alargamiento en un paciente con alargamientos, en este caso, seriados. Pero siempre va a ser una opción en pacientes con más de 3 centímetros de acortamiento. Ese es un tema muy importante. Este tema nos podría llevar 40 minutos explicarlo, pero lo vamos a hacer de una manera breve porque al final de cuentas a nosotros como médicos nos interesa descartar o poder ayudar a un paciente con displasia del desarrollo de cadera en su nacimiento, que creo que eso es lo más importante para nosotros. Antes, la displasia de cadera se conocía como luxación congénita de cadera. ¿Qué significa esto? Bueno, esto significa que la cadera del niño se sale del lugar donde está articulado, el acetábulo. Esto normalmente ocurre dentro del útero de la madre. Entonces, cuando el paciente nace, el paciente ya nace con una luxación de cadera. Obviamente, una cadera que está fuera de su lugar nos va a dar muchísimos problemas de entrada para aprender a caminar. Y en una etapa adulta, pues es un paciente que va a requerir un recambio articular de manera inmediata. En México la literatura no es muy exacta. Honestamente, creo que no tenemos un buen control en la estadística y algunos artículos manejan que esto ocurre entre 0.3 a 30 pacientes por cada 1000 nacidos vivos. O sea, es una incidencia relativamente alta. Hay muchísimos factores, no hay una teoría del por qué pueda presentarse, pero tenemos nosotros parámetros con un nivel de evidencia alto y un nivel de evidencia bajo. Dentro de lo más frecuente es tener algún paciente o familiar que haya tenido este problema, displasia de cadera. Por alguna razón que no conocemos, es de 3 a 8 veces más frecuente en mujeres y normalmente en los pacientes que nacen con alteraciones en sus pies, por ejemplo, pie equinovaro, tortícolis congénita, que es una contractura del músculo del cuello, o alguna alteración en el taloncito del pie, de manera ideal debemos de buscar si ellos tienen algún tipo de alteración en su cadera. Bueno, el diagnóstico me voy a enfocar de los 0 a los 6 meses, porque honestamente los pacientes van a tener un excelente pronóstico si nosotros como médicos logramos hacer el diagnóstico a esta edad. Después de los 6 meses,
Claro que todavía hay manera de solucionarlo, pero los tratamientos normalmente terminan siendo quirúrgicos. Si alguna vez han escuchado, cada que un niño nace, es revisado por algún grupo de médicos, lo revisa un pediatra, en algunas ocasiones lo revisa un traumatólogo y lo más frecuente es hacer algún tipo de maniobras que se llaman Barlow y Ortolani. Ese tipo de maniobras lo que tratan de hacer de manera intencionada es buscar si la cadera entra y sale al sitio donde debería de estar. Si nosotros encontramos algún chasquido o clip, nos está diciendo que el paciente tiene una patología, entonces es un paciente que seguramente puede tener una displasia del desarrollo de cadera. A veces, y digo a veces porque realmente así es, tomamos una radiografía del niño y nosotros medimos un cuadrado que se llama cuadrado de Putti. Nosotros de manera intencionada tratamos de ver si la cadera se encuentra centrada y medimos el ángulo acetabular. El ángulo o índice acetabular es la curva que tiene el acetábulo, que usualmente a esta edad no debe de ser mayor de 30 grados. Cuando es mayor de 30 grados nos habla de que el paciente tiene una patología pediátrica. El problema con esto es que cuando nosotros realizamos una radiografía y la medimos, no podemos identificar inestabilidades de cadera o subluxaciones. Esa es una cuestión. La otra es que si la radiografía no está bien tomada, nosotros podemos de una manera errónea saber si la cadera está centrada o no. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, los pacientes recién nacidos, sobre todo con antecedentes o factores de riesgo, a todos sin excepción, al nacimiento se les debe de realizar el ultrasonido de cadera. Desde hace aproximadamente 10 años, en la Ley General de Salud está establecido que todos los pacientes recién nacidos por protocolo se les debe de realizar una radiografía de cadera y un ultrasonido de cadera. ¿Por qué se hace un ultrasonido de cadera? Bueno, porque en el ultrasonido de cadera nosotros podemos medir dos ángulos que se llama ángulo alfa y ángulo beta y podemos ver en su totalidad el núcleo de osificación. ¿Qué significa eso? Que nosotros podemos saber si una cadera es normal o es una cadera displásica y de manera oportuna iniciar el tratamiento en el paciente. Esto nos sirve sobre todo para ver las variedades displásicas e inestables de cadera. Y de esa manera resolvemos un problema que quizá en México nos ha traído muchas irregularidades. El ultrasonido de cadera es el método ideal de screening menos utilizado en México. Entonces, siempre que tenemos un paciente recién nacido, independientemente si tiene factores de riesgo o no, se le debe de realizar un ultrasonido de cadera como método de screening. Suponiendo que nuestro paciente tenga una displasia de cadera, hay muchísimas formas de manejarlo. De los 0 a los 6 meses es un manejo conservador, eso significa que no requiere cirugía y en lo personal me gusta utilizar mucho el arnés de Pavlik, que es como el que se ve en la imagen. El arnés de Pavlik es un tratamiento que permite cierto grado de movilidad al paciente y tiene muy buenos resultados. Hay muchísimas formas de hacerlo. La verdad es que ya depende del médico, pero a mí en lo personal me gusta utilizar el arnés de Pavlik. Otro problema frecuente es la epifisiolistesis. Eso es algo relativamente no tan frecuente, pero es casi imposible de no diagnosticarlo. Un paciente entre 8 a 12 años, obeso, con dolor al caminar y claudicación. Prácticamente eso nos está prendiendo una alerta de dónde debemos de buscar y qué es lo que puede estar presentando el paciente. ¿Qué es la epifisiolistesis? La epifisiolistesis es el desplazamiento del núcleo de osificación o de la fisis de crecimiento de la cabeza del fémur. Existen muchísimas teorías, pero normalmente se relaciona con pacientes con obesidad entre los 8 y los 12 años de edad. Nosotros vemos a un paciente prácticamente gordito que viene a consulta, que al momento de caminar le duele y claudica. Camina de esta manera. Nosotros podemos hacerle pruebas, la más frecuente es la de Dreham. Nosotros pedimos que el paciente flexione su cadera y al hacerlo va a hacer una rotación externa. Cuando nosotros vemos ese tipo de alteraciones,
nos apoyamos de la radiografía, podemos tomar una AP de pelvis, podemos tomar una Lowenstein o una von Rosen y eso nos va a establecer el diagnóstico. Entonces, aquí es importante recordar un paciente entre 8 a 12 años de edad, con sobrepeso, con dolor en la ingle, rodilla y claudicación al caminar. Hay que pensar en epifisiolistesis y si tenemos duda, tomar una radiografía, que eso es lo más importante. Bueno, el tratamiento siempre va a ser quirúrgico, no tenemos otra opción. El tratamiento va a ser una fijación in situ o una reducción y fijación. ¿Qué significa esto? Eso depende del tiempo de evolución que tenga un paciente. Un paciente con un cuadro agudo, hablando de menos de 3 semanas, nosotros tenemos la posibilidad de operarlo y reducir la fisis de crecimiento al lugar donde debe de estar y fijarla con un tornillo. Si el paciente tiene 3 semanas o más, sería contraproducente intentar una reducción porque vamos a lastimar la poca vascularidad que tiene la cabeza femoral y esto va a generar una necrosis avascular. Eso quiere decir que prácticamente se coloca el tornillo en el sitio donde esté la cadera. Obviamente esto nos va a dejar mayores secuelas y la clave de esto es hacer una muy buena exploración física y diagnosticarlo a tiempo. Otro tema importante, Leckalbe-Perthes. ¿Qué es Leckalbe-Perthes? Bueno, también es una patología que afecta la fisis de crecimiento del fémur. La única diferencia con la epifisiolistesis es que el Leckalbe-Perthes no va a generar dolor. El Leckalbe-Perthes es una necrosis de la fisis de crecimiento. ¿Qué significa eso? Que por alguna razón que nosotros no conocemos, le deja de llegar sangre al cartílago de crecimiento del fémur y se empieza a necrosar. Hay muchas formas de clasificarlo, la más frecuente es la de Waldenström, donde nos habla de cómo inicia una necrosis entre la primera y la tercera semana, posteriormente viene un proceso de reabsorción del hueso restante, a los 2 o los 3 años tenemos una reosificación y después una remodelación cuando vamos cerca de la madurez esquelética. Normalmente diagnosticar un Leckalbe-Perthes es un reto. Los pacientes comienzan a claudicar y empiezan a caminar de una manera diferente. Y la gran mayoría de nosotros, como médicos, captamos a los pacientes en la etapa de reosificación y remodelación. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el paciente ya tuvo una lesión en la fisis y esa fisis ya está comenzando a formarse. Son muchas etapas. Entre menor sea la edad del paciente, es mejor el pronóstico. Eso significa que el paciente va a tener un tiempo mayor para poder remodelar y volver a lograr que su cadera sea lo más circular posible. La clave de esto, lo importante es jamás inmovilizar a ningún paciente con diagnóstico de Leckalbe-Perthes. Este tipo de ortesis se llama Milwaukee. Este tipo de ortesis ya no se debe de utilizar. Antes se creía que si una cadera se está saliendo de su lugar o se está necrosando, si yo pongo una ortesis y la centro a la cadera, el crecimiento va a ser circular o esférico. Eso tiene muchísimos años que ya no tiene vigencia. El manejo en este tipo de pacientes es movilización. Nosotros debemos de proponerle al paciente que haga algún tipo de ejercicio, obviamente que no sea de impacto, como utilizar un triciclo, si es pequeño, utilizar una bicicleta estática o la natación, para que la cadera esté girando y como una bolita de nieve trate o termine siendo lo mayor circular posible. Y ya para terminar, vamos a hablar de algo que es relativamente frecuente. Podemos decir que de 10 niños que acuden a consulta, 9 acuden por presentar un pie plano. Esto es muy importante porque hay una forma diferente de abordar este tema y sobre todo diferente de manejarlo. Para empezar, bueno, ¿qué es un pie plano? Un pie plano es un pie que no tiene el arco formado. Nosotros lo podemos dividir en dos tipos de pie plano flexible y pie plano rígido. Pie plano flexible lo tienen el 90% de los pacientes. Podemos decir que es el de mejor pronóstico
no hay ningún tipo de alteración estructural, eso quiere decir que no tenemos problemas ni en la cápsula articular de los huesos del pie, ni en los tendones, ni en los ligamentos. Y la causa más frecuente es por debilidad de un tendón que se llama tibia posterior, que básicamente es el que alinea el talón y nos ayuda a formar el arco. Y en estos casos el manejo es sintomático. Y el pie plano rígido corresponde al 10% de los pacientes. Es un pie que normalmente obedece a alteraciones musculares o mala alineación de los huesos del pie. Existe una variante que es muy frecuente que se llama astrágalo vertical, en la cual el astrágalo, que es un hueso del pie, está inclinado hacia abajo y eso nos va a dar un pie plano muy severo. El manejo de este tipo de pacientes, en la gran mayoría que tienen un pie plano rígido, termina siendo quirúrgico. El astrágalo vertical normalmente lo vamos a encontrar en pacientes cerca de los 11 a 12 años de edad, con un pie plano 4, grado severo, y al tomar una radiografía nos vamos a dar cuenta que el astrágalo, que es este hueso de acá, si yo trazo una línea en el centro de ese huesito, esta línea termina en el centro del pie, siendo que esa línea debe de ser paralela a estos huesitos de acá. Entonces es importante identificar si nosotros tenemos un paciente con pie plano flexible o pie plano rígido, porque el tratamiento va a depender de eso. Algo que es muy importante y no me he cansado de repetirlo, si nosotros tenemos un paciente con pie plano, el manejo es muy sencillo. Ejercicios para fortalecer los músculos del pie. Si el paciente tiene dolor, normalmente nos apoyamos con el uso de algunas plantillas. Si el paciente tiene un pie plano rígido, o sea, obedece a alguna alteración neuromuscular o de los huesos, a veces el dejar una plantilla es contraproducente, por eso el manejo solo es sintomático. Aquí en color amarillo dice, los zapatos ortopédicos desde hace 17 años no deberían de ser una opción de tratamiento. El zapato, antes se creía que si nosotros colocábamos un zapato a un pie, el pie iba a adoptar la forma del zapato. Ese tipo de teorías son de los años 50 más o menos. El pie va a obedecer a la forma que nosotros le podamos lograr, fortaleciendo y modificando los músculos y tendones. Básicamente, si nosotros queremos tener un pie con un arco formado, la manera más sencilla de hacerlo es fortalecer los músculos del pie. Entonces, básicamente, pacientes con pie plano, que es algo relativamente frecuente, jamás utilizar un zapato ortopédico. Eso es la clave en este aspecto. El manejo puede ser sintomático, puede ser con plantillas, puede ser con ejercicios o pueden ser todas juntas. Pero lo importante es de esto, no utilizar un zapato ortopédico. Ya para terminar, las conclusiones. Bueno, dentro de las conclusiones yo las dividí de esta manera. La primera, es indispensable siempre realizar una buena exploración física al paciente, no solo en niños que caminan, sino en los que no caminan también. Y esto es importante porque podemos detectar muchas alteraciones desde el nacimiento. La segunda, en los niños que inician a caminar, pues obviamente van a existir muchas variantes de la marcha que se van a considerar normales. Eso quiere decir que si un niño comenzó a caminar hace 6 meses y se cae y no puede realizar cierto tipo de actividades, no necesariamente es patológico, a menos que lo revisemos y encontremos alteraciones como acortamientos, alteraciones en las rodillas, debilidad muscular, hipoplasia o luxaciones de cadera, por ejemplo. La tercera, los niños entre 2 a 3 años de edad van a presentar marcha en introversión. Eso quiere decir que van a caminar y a meter la punta de los pies hacia adentro. Hasta esta edad esto es normal. Y como mencionábamos anteriormente, la forma más sencilla de evitar que esto se vuelva patológico es evitar que los niños se sienten en la famosa posición en W. 4. Existen patologías que no van a cursar con dolor, como el ECA-LVPRTES, como la displasia de cadera. Siempre les comento a los pacientes, una radiografía nunca estará de más. Si tenemos dudas, no podemos omitir y decir, yo creo que todo está bien. Si tenemos la oportunidad de una radiografía, nos puede evitar muchísimas complicaciones a futuro. 5. En las deformidades angulares de rodillas. Eso quiere decir que cuando las rodillas están hacia afuera, hacia adentro, cuando nosotros observemos una presentación unilateral,
O sea, una rodilla normal y la otra hacia afuera y hacia adentro. De entrada eso ya no es normal y debemos de estudiar al paciente. 6. Férulas, ortesis, zapatos ortopédicos en cualquier tipo de patología y en cualquier tipo de paciente pediátrico son manejos arcaicos, ya no se deben de utilizar y el paciente normalmente va a requerir un tratamiento específico para cada tipo de alteración. Muchas gracias por el tiempo, espero que esta plática haya sido de su agrado. Sé que a muchas personas esto les puede generar un poco de inseguridad o incertidumbre. Me pongo a su disposición, me pueden encontrar en YouTube. Usualmente subo algún tipo de información relacionada con estos temas. En YouTube estoy como Doctor Estrada, traumatólogo y ortopedista. Y la cuenta que más frecuente utilizo es la de Facebook. Lo pueden encontrar como Traumatología y Ortopedia del Sur, Doctor Enrique Estrada. Muchas gracias a todos. Hasta luego.